A lo largo de la vida, si hay una elección que consideramos la más noble y verdaderamente significativa, pero que lamentablemente dejamos para el último momento de nuestras vidas, esa es, sin ninguna duda, el perdón, un acto de profunda liberación. El perdón es el mandato más bendito y al mismo tiempo el más difícil de cumplir. Esto se debe a que perdonar no es un acto para obtener algo más, sino que implica soltar lo que ya tenemos aferrado. Y por eso resulta tan difícil perdonar de verdad. Estamos acostumbrados a obtener cosas, pero somos muy torpes a la hora de dejar ir. Las heridas permanecen como recuerdos. Los recuerdos se convierten en juicios y esos juicios terminan endureciendo nuestro corazón. Por eso, el perdón solo puede ser una decisión posible si vamos en contra de la dirección endurecida de nuestro corazón. El ser humano, por instinto, desea la justicia. Queremos devolver lo que recibimos, recordamos lo que nos hicieron y creemos que todo dolor debe tener una razón. Sin embargo, el perdón detiene todo ese orden. Dejamos de calcular, soltamos las razones y hacemos callar el lenguaje con el que solíamos defendernos. Por eso, aunque el perdón parezca una debilidad, en realidad es el acto de mayor valentía. El perdón no es el resultado que aparece después de que las emociones se han calmado, sino una decisión que se toma en medio del torbellino emocional. Es una decisión de dar un paso atrás, incluso en una situación en la que todavía estás enojado, no entiendes y no puedes aceptar. Ese paso abre la prisión de la mente y permite que el tiempo fluya nuevamente. Cuando retrasamos el perdón, podemos sentir que estamos frenando a la otra persona, pero en realidad nos estamos aprisionando completamente a nosotros mismos. Las escenas del pasado se repiten sin cesar y las palabras no dichas se vuelven cada vez más nítidas en nuestras mentes. Perdonar consiste en regresar a un presente libre antes de liberar a la otra persona. Por lo tanto, perdonar es un mandato bendito. Porque al final de ese camino hay una ligereza inexplicable y una paz que jamás se puede alcanzar por la fuerza. Sin embargo, al mismo tiempo es el mandato más difícil. Porque solo se puede comenzar cuando dejamos de lado mi justicia, mis estándares y mis heridas. Hoy nosotros estamos en ese lugar tan difícil, en el punto donde el corazón más se resiste, una puerta que puede abrir una nueva vida te espera en silencio ahora mismo. En el principio, el ser humano era un ser que no necesitaba practicar el perdón. No había razón para desconfiar unos de otros, ni necesidad de cerrar el corazón. Las relaciones no requerían explicaciones y el amor, aunque no se demostrara, jamás se tambaleaba. Como todo estaba encomendado, los seres humanos podían vivir sin tener que estar conscientes de protegerse a sí mismos. Sin embargo, la caída no fue un suceso en el que de repente nos volviéramos malvados. La caída ocurrió en el momento en que nos agradó la idea de que sería más seguro juzgar por nosotros mismos. En lugar de relaciones basadas en la confianza, entró la duda y en vez de una vida entregada, comenzó el cálculo. Desde entonces, el ser humano dejó de ser protegido y se convirtió en quien debía protegerse. Una vida en la que uno debe protegerse a sí mismo requiere memoria, y la memoria pronto se convierte en juicio, y el juicio endurece el corazón. La relación ya no es un lugar de gracia, sino un espacio donde hay que prepararse para las heridas. Desde entonces, el ser humano no puede evitar las heridas y el perdón dejó de ser un acto tan natural como respirar para convertirse en algo que debe elegirse conscientemente. Por eso el perdón sigue siendo difícil incluso ahora. No es porque seamos especialmente fríos, sino porque ya estamos acostumbrados a vivir protegiéndonos a nosotros mismos. Por eso el perdón no es fácil. Pero el perdón sigue siendo donde el ser humano creado inicialmente. El perdón no es una virtud que debamos aprender a la fuerza después de la caída, sino el gesto de restauración más profundo que nos impulsa a regresar a la vida que hemos perdido. El pasaje de hoy comienza con una pregunta muy realista que surge entre Jesús y sus discípulos. Esta escena no parte de una doctrina abstracta, sino de un problema real que surge dentro de la comunidad.
En aquel entonces los discípulos vivían con conflictos. La pregunta sobre qué hacer cuando un hermano peca no era un problema teórico, sino un asunto cotidiano de la vida diaria. La pregunta de Pedro no proviene de alguien sin fe, sino de una persona que realmente deseaba vivir su fe con seriedad. En la sociedad judía de la época existían normas tradicionales sobre el perdón. Según las enseñanzas de los rabinos, se consideraba suficientemente justo perdonar el mismo error hasta 3 veces. Si se superaban las 3 veces, se pensaba que la responsabilidad recaía en el ofensor. En este contexto, Pedro se acerca a Jesús y le hace la pregunta que aparece en el pasaje de hoy. Leamos todos juntos una vez más el pasaje de hoy. Leámoslo todos juntos. Comencemos. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Amén. La pregunta de Pedro puede parecer muy calculadora, pero en realidad era una propuesta bastante progresista. Decir 7 veces en una época en la que el estándar era 3 veces era una confesión de que él estaba preparado para soportar mucho. Pedro en este momento quiere elevar el estándar de la fe con todo su esfuerzo. No era alguien que evitara perdonar, sino alguien que quería saber hasta dónde era correcto hacerlo. Sin embargo, la respuesta de Jesús cambia la dirección misma de esa pregunta. No solo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto? ¿Significa que debemos aumentar el número? En absoluto no. Lo importante aquí no es la cantidad, sino la petición de dejar de lado la actitud de contar las veces. Jesús no nos dijo que perdonáramos muchas veces, sino que no lleváramos la cuenta del perdón. Las palabras de Jesús destruyen por completo el estándar que Pedro había establecido. Porque estas palabras ya superan el límite que los seres humanos pueden soportar. 70 veces 7 no es un número que debamos contar literalmente, sino una declaración de que ya no se puede contar más. En otras palabras, no pongas un límite diciendo hasta aquí perdono y a partir de aquí ya no. El corazón de los discípulos que escuchaban estas palabras seguramente no se sentía cómodo. Porque esta enseñanza trata primero mi propia actitud antes que el cambio del otro. No importa si la otra persona se ha disculpado, si ha reflexionado lo suficiente o si parece que no volverá a hacerlo. El estándar de Jesús apunta a un lugar mucho más profundo. No se trata de cuántas veces puedes perdonar, sino de qué tipo de ser quieres ser en la vida. El capítulo 18 de Mateo, donde se encuentra este pasaje, trata sobre la comunidad. La parábola de la oveja perdida, el tema de corregir a un hermano y la enseñanza sobre el perdón que sigue, todo está dentro de un mismo flujo. Es decir, Jesús no está hablando de la moralidad individual, sino de cómo se mantiene el orden en la comunidad del reino de Dios. ¿Cuál es el núcleo de ese orden? Es el perdón. Aquí descubrimos un hecho importante. Jesús no dijo que perdonáramos cuando se nos pasara el enojo o cuando nos sintiéramos mucho mejor emocionalmente, sino que perdonáramos siempre. El perdón no es el resultado de una emoción, sino una decisión de elegir la relación. Por eso estas palabras suenan elevadas, pero vivirlas representa un desafío muy realista. En definitiva, este pasaje nos plantea la siguiente pregunta: no hasta dónde podemos perdonar, sino si seguimos viviendo calculando y llevando cuentas, o si hemos dejado de hacerlo. La pregunta de Pedro es también nuestra pregunta. ¿Y la respuesta de Jesús sigue incomodando nuestras vidas hoy en día? En medio de esa incomodidad debemos llevar estas palabras no solo como un ideal, sino aplicarlas a las relaciones en las que nos encontramos ahora mismo. Ahora debemos dar un paso más en el pasaje. Porque en el momento en que escuchamos estas palabras solo como una resolución de aguantar mejor o esforzarnos más, este sermón se convierte en otra carga que nos oprime. El perdón del que habla Jesús no es algo que podamos alcanzar únicamente con la voluntad humana. La expresión 70 veces 7 es de hecho una declaración de que esto es imposible con nuestras propias fuerzas. Por eso, antes de que estas palabras nos impulsen a actuar, primero debemos mirarnos a nosotros mismos. Debemos ser honestos ante este estándar. No es que no hayamos perdonado mucho, sino que en realidad apenas hemos perdonado verdaderamente.
¿No somos nosotros los que cerramos completamente nuestros corazones ante la más mínima herida, cortamos lazos ante la más mínima injusticia y trazamos una línea y decimos, no más si algo se repite, aunque sea un poco? En esta situación debemos darnos cuenta de que no somos simplemente personas con sentimientos heridos, sino también personas con una fe débil. La Biblia describe nuestra condición de esta manera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No somos simplemente personas a las que les cuesta perdonar, sino pecadores que ante el estándar de Dios no podemos permanecer de pie sin su perdón. Y es precisamente en ese punto donde comienza la obra de Jesucristo. Jesús no solo nos dijo que perdonáramos, sino que nos mostró con su propia vida lo que es el perdón. A pesar de que Él ya conocía nuestra desobediencia repetida, nuestra fe calculadora y nuestro corazón que no pudo creer hasta el final, no nos abandonó. ¿Acaso Jesús fue a la cruz porque nosotros cambiamos? En absoluto no. La Biblia afirma que Jesús, nuestro Salvador, ya caminaba con gran amor hacia la cruel cruz cuando aún estábamos sumidos en profundo pecado. Es Romanos capítulo 5, versículo 8. ¿Leemos todos juntos? Comencemos. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es muy importante. Cuando nos arrepentimos, no es cuando cambiamos. Cuando aún seguíamos pecando, cuando aún no teníamos fe, cuando todavía poníamos excusas, cuando aún no podíamos perdonar al prójimo, en ese momento Jesús llevó la cruz por nosotros. La cruz no es un evento en el que Dios simplemente nos comprendió. La cruz es el evento en el que Dios asumió nuestro lugar. Jesús cargó solo con el juicio que debíamos recibir y con el peso de nuestros pecados, que era nuestra responsabilidad. Leamos todos juntos el versículo 5 del capítulo 53 de Isaías. Comencemos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Este perdón fue incondicional, no se requirió ninguna explicación ni se dio ninguna garantía de que no volvería a ocurrir. Fue literalmente un perdón de gracia indescriptible. Por eso ahora lo entendemos. El perdón no comienza con la decisión humana. El perdón comienza con cuán profundamente conocemos el Evangelio. No se trata de cuánto puedo soportar, sino de cuánto he sido perdonado. Solo quien sabe esto puede realmente perdonar. Estas son las palabras que Jesús pronunció en la cruz. Leamos todos juntos Lucas 23, 34. Comencemos. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. Esta oración no era para aquellos que se habían verdaderamente arrepentido, era en cambio para los que seguían matando a Jesús. Solo quienes comprenden este perdón pueden escapar. ¿Por qué yo deba soportarlo? Así que la conclusión es clara. El perdón no es una voluntad humana. El perdón es un fruto del Evangelio. Es un fruto que madura silenciosamente en aquellos que han estado ante la cruz. Hoy esta palabra nos pregunta lo siguiente. No se trata de cuánto te esfuerzas por perdonar, sino de cuánto comprendes que has sido perdonado profundamente. Ante esta pregunta debemos volver una vez más a Jesucristo. ¿Ahora saben quién es el que perdona en verdad? Probablemente todavía no lo sepan bien, pero cuando escuchen atentamente las palabras que vienen a continuación, se darán cuenta de inmediato de quién es el que perdona. Jesús nos cuenta una parábola para explicar el tema del perdón. Es la historia del siervo que, habiendo sido perdonado de una deuda de 10,000 talentos, no perdonó a su compañero que le debía 100 denarios. Esta parábola no trata el perdón como un asunto de emociones, sino como un asunto de memoria. 10,000 talentos es una suma tan grande que una persona no podría pagarla ni trabajando toda su vida. En cambio, 100 denarios, aunque no es una cantidad insignificante, es una deuda que una persona podría pagar con tiempo y esfuerzo. El problema es que la razón por la que el siervo, que fue perdonado de la deuda de 10,000 talentos, no pudo perdonar a su compañero que le debía 100 denarios,
¿Por qué alguien que ha recibido la gracia de que le perdonen una deuda de 10,000 talentos no pudo perdonar a su compañero que le debía 100 denarios? La razón es que olvidó demasiado rápido la gracia que había recibido al ser perdonado. La Biblia lo dice así. Mateo capítulo 18, versículo 27. Leamos todos juntos. Comencemos. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Amén. Dice que el Señor, al ver al siervo que tenía una deuda de 10,000 talentos, tuvo compasión de él, lo dejó ir y le perdonó la deuda. La palabra a la que debemos prestar atención aquí es compasión. El perdón no fue el resultado de un cálculo, sino una gracia que surgió de la misericordia. Todo fue perdonado sin explicación ni garantía alguna. Sin embargo, el siervo que experimentó esa gracia, en cuanto salió, se convirtió en una persona completamente diferente. Esto está en Mateo capítulo 18, versículo 28. Leamos todos juntos una vez. Comencemos. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», exigió. Amén. Esta escena es muy impactante. La persona que acababa de recibir misericordia, en cuanto salió del lugar de la gracia, se transformó en alguien violento. ¿Por qué sucede esto? Es porque se le olvidó la gracia que había recibido. El punto central que Jesús quiere transmitir con esta parábola es claro. Que una persona perdonada no pueda perdonar a otros es el resultado de haber perdido la gracia. Cuando la gracia permanece en la memoria, la persona puede perdonar, pero en el momento en que la gracia se desvanece, la persona vuelve a hacer cuentas. Por eso, la persona que no puede perdonar no es alguien cruel, sino alguien que ha olvidado cuánto se le ha perdonado. La razón por la que los 100 denarios del otro parecen tan grandes es porque los 10,000 talentos que yo recibí han desaparecido de mi corazón. Jesús no nos condena a través de esta parábola. Más bien nos está preguntando así. ¿Ese enojo que estás aferrando ahora es realmente un problema tan grande? O si no, te está preguntando ahora si has olvidado la gracia que te he dado. El perdón no es una cuestión de volver a decidir, sino de recordar la gracia que he recibido. En el momento en que recuerdas cuán grande ha sido el perdón que recibiste, los 100 denarios ya no son una razón para romper la relación y no hay absolutamente ningún motivo para no perdonar. Esta parábola lo dice claramente. La incapacidad de perdonar es una falta de memoria de la gracia. Por eso hoy Jesús no nos llama a un lugar de emociones, no, sino a un lugar donde volvamos a contemplar la gracia. El perdón no es una técnica emocional para hacer que las heridas desaparezcan como si nunca hubieran existido. Tampoco es una autodefensa en la que endurecemos el corazón para no volver a sufrir. El perdón es el fruto de la fe que al recordar la gracia que hemos recibido, elige no seguir calculando la deuda del otro. El perdón no comienza con el cambio de la otra persona. La sinceridad de la disculpa o la promesa de no volver a hacerlo no son el criterio. El perdón no es una cuestión de cuánto puedo soportar, sino de si realmente soy consciente de la gran deuda que me ha sido perdonada. Por eso, el perdón no es cuestión de la voluntad humana. Tampoco es una decisión moral forzada o artificial. El perdón es el fruto del Evangelio que surge naturalmente en quien ha permanecido mucho tiempo ante la cruz. Cuando recordamos los 10,000 talentos que hemos recibido, ¿acaso los 100 denarios del otro siguen siendo motivo suficiente para romper la relación? Mientras el recuerdo exista, el perdón no es una opción y es una necesidad. La salvación no es solo un acontecimiento que nos libra de las consecuencias del pecado. La salvación tampoco es una promesa que garantiza seguridad después de la muerte. La salvación es la gracia de Dios que renueva nuestra vida para que nunca olvidemos que nos fueron perdonados los 10,000 talentos. La salvación no comenzó con nuestra decisión. Ni la perfección de nuestro arrepentimiento ni la profundidad de nuestra fe fueron condiciones para ello. Debemos recordar que cuando aún éramos pecadores, cuando todavía calculábamos y buscábamos excusas, Jesucristo nos rescató en la cruz. Por eso, la persona que ha sido salvada ya no vive como un deudor.
Vive como alguien que ya ha sido perdonado. La salvación no solo cambia nuestro estatus pasado, sino que es el poder que transforma también nuestra manera de vivir en el presente. Nos hace vivir recordando la gracia y ese recuerdo renueva nuestras relaciones y finalmente da fruto en el perdón. Por lo tanto, la salvación de la que habla el sermón de hoy es esto. La salvación es la obra del Evangelio en la que la gracia de la cruz permanece en nuestra memoria y fluye en nuestra vida como perdón. Si seguimos la palabra de hoy, finalmente llegaremos a un solo sentir en nuestro corazón. El corazón del Padre Dios no estaba en condenarnos. Nosotros no pudimos perdonar, caímos repetidamente y olvidamos fácilmente la gracia recibida, pero aún así Dios no nos abandonó. El corazón del Padre nunca fue una cuestión de cálculos. Nunca evaluó cuánto habíamos cambiado ni si éramos dignos. Fue el corazón de amor que no pudo dejar a los pecadores como estábamos. Por eso envió a su Hijo para que cargara con nuestro peso en nuestro lugar. Dios no esperó a que viniéramos con una fe perfecta, sino que esperó a que regresáramos tal como éramos, siendo pecadores. Ese corazón fue la cruz y ese amor fue la salvación. Incluso hoy Dios Padre no nos cuestiona. ¿Por qué sigues así todavía? No nos pregunta de esa manera, sino que nos dice que nos ha amado hasta este preciso momento aquí. Un santo verdaderamente no es alguien que nunca comete errores. Tampoco es un nombre que se da a quienes siempre saben perdonar generosamente. Un santo es alguien que nunca olvida cuán grande fue la deuda que le fue perdonada y vive recordándolo hasta el final. Como nos ha mostrado el sermón de hoy, un santo no es alguien que no tiene heridas, sino alguien que recuerda la gracia. Por eso un santo no perdona porque le resulte fácil, sino que avanza hacia el perdón porque vive como alguien que ya ha sido perdonado. Un santo no es alguien que sabe calcular bien. Nunca cuenta cuántas veces ha soportado o cuántas veces ha aguantado. En cambio, la persona que se aferra a la verdad de que ante la cruz yo fui perdonado de 10,000 talentos y vive recordando esa gracia y gratitud, esa es la persona de la que habla la palabra de hoy como santo. Queridos todos, la palabra de hoy nos habla con claridad. El perdón ya está preparado, la gracia nunca se agota y Jesús nos llamó desde el principio sabiendo que volveríamos a caer. Por lo tanto, el arrepentimiento no es una confesión hecha con la cabeza agachada por miedo, sino una confesión de fe que avanza confiando nuevamente en Jesús. Amados todos, ante la palabra de hoy escuchamos un llamado claro. No es una exigencia de no pecar, sino un llamado a dónde debemos ir cuando hemos pecado. A menudo repetimos los mismos pecados y nos decimos a nosotros mismos: he caído de nuevo, ahora sí que realmente no soy digno. No será inútil acercarme a Dios ahora. Sin embargo, este tipo de pensamiento es la trampa más peligrosa que nos mantiene atados al pecado. Por mucho que vuelvas a pecar, no te quedes en la desesperación. No te acurruques en el pecado. Ese lugar no es un lugar de arrepentimiento, sino un lugar de muerte atrapado en la condena. El verdadero arrepentimiento no es jamás una promesa humana de no lo volveré a hacer. El verdadero y profundo arrepentimiento es volver a Jesús confesando y decir: Señor, no puedo vivir mi vida sin ti. El arrepentimiento no es una acción que viene después de haber resuelto el pecado, sino un cambio de dirección hacia Jesús, incluso llevando contigo el pecado. Queridos y respetados todos, en este momento vuelvan a Jesús y crean en Jesucristo. No confíen en ustedes mismos ni en sus propias resoluciones, sino crean únicamente en la gracia de la cruz que Jesucristo nos mostró a través de su sacrificio. Creo que en esa fe la palabra de hoy dará fruto en sus vidas como el verdadero fruto del arrepentimiento que transforma. Ahora ya no necesitamos aferrarnos a nada más. Dejemos a un lado las explicaciones, las excusas y el esfuerzo por justificarnos y simplemente supliquemos solo a Jesucristo. El estándar del perdón, el poder del arrepentimiento y el inicio del cambio no están en nosotros, sino únicamente en el Señor. Por lo tanto, fijemos ahora nuestra mirada en Jesús. Miremos a aquel que ya pagó todo el precio en la cruz.
Creyendo que nuestro presente y nuestro futuro están en sus manos, demos un paso tras otro y sigamos adelante. Ahora te bendigo para que seas una persona que, creyendo que la gracia de Jesucristo es mayor que el pecado y más fuerte que el fracaso, lo testifique con su vida. La persona que confía en el Señor no permanece en el temor, y quien habita en la gracia no se ata a las circunstancias, sino que vive disfrutando plenamente de la libertad. Ahora, de todo corazón, bendigo a cada uno de ustedes para que en la fe en Jesucristo caminen no hacia la condena, sino hacia la restauración, no hacia la desesperanza, sino hacia la esperanza. Con esto concluyo la palabra. Queridos todos, hoy es el último domingo del año 2025. Al llegar al final de este año, debemos volver a preguntarnos a nosotros mismos. Pregúntense a sí mismos qué han sostenido hasta llegar aquí y en qué confían para avanzar hacia el mañana. Y no duden más, por favor, no permitan que el miedo los domine completamente, no dejen que la frustración y la desesperanza llamen su nombre, ni que los consuman. Todas esas cosas deben irse ante el nombre de Jesucristo. En este último domingo proclamo en el nombre de Jesús que todos los miedos que los oprimieron durante el año pasado se alejen ante el nombre de Jesucristo. Que toda la frustración acumulada por los fracasos repetidos sea quebrantada. Que toda la desesperanza que se profundizó al pensar en el mañana se derrumbe ante la cruz. Queridos y respetados todos, no terminen el año 25 con arrepentimiento. No pasen al nuevo año comprometiéndose con el pecado. Avancen creyendo solo en Jesús, siguiendo solo a Jesús y pidiendo solo a Jesús. No hay otro camino. Ningún otro nombre, ninguna esperanza de este mundo, ni nada de este mundo puede salvarnos de la muerte. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Vuélvanse del camino que lleva al infierno. Y ahora, aférrense a Jesucristo y crean en Él. Esto no es una cuestión de elección, sino una cuestión de vida o muerte. Espero sinceramente que crean en Jesús y reciban la salvación. No hay una petición más urgente que esta. Ahora, para el próximo año 2026, deseo que la paz llene sus hogares, que la alegría inunde sus corazones y que la guía del Señor sobreabunde en sus caminos. Proclamo y bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición se derramen abundantemente sobre todos nosotros. Las bendigo. Oremos todos juntos. Dios Padre misericordioso, gracias por permitirnos vernos nuevamente en tu palabra hoy. Reconocemos, Señor, que a veces nos cuesta vivir plenamente aquello que creemos. Nos cuesta perdonar. El arrepentimiento se vuelve difícil y aun conociendo tu gracia, tropezamos una y otra vez. Con humildad venimos ante ti, conscientes de nuestra fragilidad, y te pedimos que en tu amor y misericordia perdones nuestras faltas. Por favor, haznos nuevamente personas de fe. Señor, por favor, no permitas que nos miremos más a nosotros mismos. No dejes que el número de fracasos te detengan. Miremos solo a Jesucristo, quien pagó el precio. Señor, por favor, ayúdame a arrepentirme. Que surja entre nosotros el verdadero arrepentimiento, no el autorreproche, no la desesperación y no la desesperanza, y que podamos regresar a Jesús. Ahora bien, la gran gracia de nuestro Señor Jesucristo, que me perdonó 10,000 talentos de pecado y me llamó de nuevo. El amor infinito de Dios Padre, que no perdonó a nuestro Hijo único Jesucristo, sino que nos entregó por el pecado cuando aún éramos pecadores. También hoy el consuelo y la comunión del Espíritu Santo, que toca nuestros corazones y nos conecta con el recuerdo de la gracia desde el lugar del arrepentimiento al camino de la vida, de la condena a la libertad y del miedo a la esperanza. Por todos los santos que han decidido arrepentirse, orar y dar gracias ante la palabra, y por sus familias, hijos, vidas y todos los lugares. A nuestro Señor Jesucristo sea la gloria, la majestad, el poder, la autoridad y la bendición, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.